Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Estamos en el desarrollo de nuestro parashá número 28, Metzorá, infectados, y venimos desarrollando los capítulos 14 y 15 del libro de Vayikra Levítico. Vimos la semana anterior el parashá Tarría, estas dos parashá muy relacionadas, absolutamente conectadas la una con la otra. Hablamos de impureza, hablamos de purificación, hablamos del tratamiento frente a las circunstancias de lepra, y estamos desarrollando en este momento el tema que tiene que ver precisamente con la lepra. No solo la lepra, recordemos que aquí no estamos hablando de la lepra desde el punto de vista físico o médico, si puedo usar esta expresión, la lepra que conocemos como la muerte de la piel, de la carne, que se va desprendiendo, sino estamos hablando de una lepra, la Metzorá, que traduce como infectados de Sará, de lepra, aduce a las manchas en la piel, manchas en la ropa y manchas en el lugar de vivienda, en las casas, en las paredes de las casas. Recordemos que esto tiene que ver con un sentido totalmente espiritual, y hemos hablado en el transcurso de la semana que básicamente la manera como se adquiere esta condición de lepra tiene que ver precisamente con el hablar mal, básicamente. Calumnia, crítica, chisme, murmuración, acusación, señalización, juzgamiento, ese tipo de apreciaciones que brotan de nuestros labios con tanta facilidad y que nos causan tan serios problemas. Así es que les invito para que me acompañen por un momento en el libro de Juan, Evangelio de Juan. Vamos a estar en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y en el verso 24 para introducir este tema en el día de hoy. Ya estamos entrando a nuestra recta final y tenemos, por supuesto, mucho tema por tratar. Dice la palabra: de cierto os digo. Esta expresión de cierto es interesante porque cuando se menciona dos veces de cierto, lo que está queriendo significar es verdad, verdad verdadera. Recuerden que hay varios tipos de verdad. Hay una verdad aparente, hay una verdad supuesta, hay una verdad una verdad verdadera. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué nos quiere indicar este texto maravilloso del Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24? Cuando nosotros de otro tiempo vivíamos en oscuridad, vivíamos en paganismo, en idolatría, en condición de Sará, Metzorá, infectados, pues cuando escuchamos la palabra, cuando oímos la palabra y entendemos, como dice Hebreos 4:12, que la palabra es viva, eficaz, que penetra, que discierne, que escudriña, que establece, y cuando entramos en el tema de Torá, nos damos cuenta de un manual de instrucciones que nos establece, nos determina, es nuestra guía, es nuestro camino, es nuestro fundamento, es nuestra línea para con el Padre. Entonces entendemos, como dice este texto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Es decir, salimos de esa condición de Sará, salimos de esa condición de infectados, salimos de esa condición de lepra, y entramos a un proceso ya no de condenación, ya no de juzgamiento, de acusación, porque acordémonos que el que acusa, el que señala, el que juzga, el que tilda, el que indica, ese que está acusando es Hasatán, es el acusador. Y cuando nosotros entramos en esa posición de juzgar, de acusar, de señalar a otra persona, recuerden que lo vimos esta semana, aunque sea verdad, ¿quién te llamó a ti a juzgar o a condenar a otras personas? Aunque sea verdad, si es algo que tú conoces, si sabes que es verdad, cerrados nos oímos más bonitos, boca cerrada. No tenemos que actuar en una condición de ser juzgadores, ni acusadores, ni críticas, ni calumnias, ni señalización.
porque hay una verdad y Dios conoce la verdad. Ahora, en el primer libro de Juan, en el capítulo 3, allí mismo donde estamos, acompáñenme al primer libro de Juan, capítulo 3, verso 14, verso 18, dice: nosotros, ¿quiénes nosotros? Los creyentes, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de una condición de infectados, de una condición de sará, de lepra, de pecado. Hemos pasado de esa condición de muerte, porque todos estábamos muertos en nuestros pecados, y hemos pasado a una condición de vida, y por favor dígalo conmigo, vida en abundancia. Porque amamos, por favor subraye, porque amamos a los hermanos. Por favor subraye. ¿Qué nos indica esto? Que si nosotros, yo, el creyente, que no amo a mi hermano, permaneceré entonces en una condición de sará. Si yo no amo a mi hermano, permaneceré en una condición de muerte, permaneceré en una condición de oscuridad. Mire, esto tiene que ver, estamos en el tema de Metzorá, hay mucho tema por tratar, pero Dios ha traído a mi corazón esta palabra. ¿En qué sentido, hermanos? No podemos estar en la congregación. Por favor, las congregaciones, tantas gentes en una congregación, y los pastores se presumen de tener la congregación más grande y hacemos números y somos más y somos la congregación más grande de la ciudad y estamos creciendo y seguimos creciendo. Pero cuando miramos el entorno o el interno de la congregación, nos damos cuenta que entre hermanos no hay unidad, no hay ejad, no hay comunicación, en particular no hay unidad de amor. Todo lo contrario, ¿qué hay? Crítica, calumnia, envidia, celos, chismes, crítica, angustia, temor, en todo esto, discordia. Entonces, si dice el libro de Primera de Juan en el capítulo 3, verso 14, si yo no amo a mi hermano en la congregación, en la fe, como creyentes, ¿cómo puedo estar en purificación? ¿Cómo puedo estar limpio? Si entre creyentes no nos aprendemos a amar, a honrar, a respetar, cuanto menos en el mundo donde existe todo tipo de artimañas del enemigo. Por lo tanto, el creyente que no ama a su hermano permanece, dice este texto, permanece en muerte. Así es que todo creyente que odia, que no ama, que odia, que no ama a su hermano, dice la palabra, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso a su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? En el creyente, ¿cómo puede haber amor cuando sabemos que hay personas en necesidad de alimento, de ropa, de cuidado en su salud, y ni siquiera tenemos en nuestro corazón el más mínimo interés en extender nuestra mano? Recuerden cuando el pueblo de Israel estuvo en su condición de esclavitud, que dice la palabra que con mano extendida, con mano fuerte, Dios los tomó y los sacó de esa condición de esclavitud. Asimismo, Dios tomó mi vida un día y me sacó de esa condición de oscuridad, de esa condición de esclavitud, y me trajo a vida, me trajo a luz, me trajo a una vida en abundancia. ¿Cómo puede entonces morar el amor de Dios, el amor de Elohim en un creyente, si no tiene intención en su corazón para con un hermano? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos en el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 3, verso 14. Vamos a tener otro texto bíblico en el libro de los Salmos. Vamos a los Salmos. En el Salmo 146, versos 5 al 7, dice la palabra: bienaventurado aquel cuya ayuda es Elohim, el Elohim de Jacob, cuya esperanza es el Señor, Yahweh, Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos.
¿Por qué quise tomar estos textos, mis amados hermanos? Porque quiero tener una idea general hoy respecto al tema que venimos tratando de Méxora, hablando de cómo es importante que en la congregación, en el tiempo que tenemos, en el tiempo del siglo XXI, hoy recordemos que no puede estar en una unidad en la congregación diferencias entre hermanos. Saben, hace un tiempo, muchos años, varios años mejor, recuerdo a una persona que nos cruzamos en el camino, una creyente, una persona creyente, una mujer, una hermana creyente. Nos cruzamos en algún lugar, en un sitio, en un shopping, una cosa así, y me dijo, oh, pastor, qué bueno encontrarle, hace días no los veía, quería saludarlos. Y saben, siempre he tenido en mi corazón buscarles, ir a la congregación, qué horarios de servicios tienen ustedes. Hace mucho tiempo que no estoy enterado de sus reuniones, pero anhelo congregarme, volver a congregarme con ustedes. Aprendí mucho en su tiempo, en sus escuelas de estudio Maná, y quiero regresar. Pero voy a hacerle una pregunta. ¿Aún todavía se congrega tal persona en la iglesia? Oh, sí, por supuesto, se congrega hace mucho tiempo y es una persona extraordinaria y es una persona muy firme en la congregación. Dice, oh, lo siento, pastor, mientras esa persona esté ahí, yo no podré entrar a ese lugar. Porque la verdad es que con esa persona somos como el agua y el aceite. No nos podemos, donde está ella no puedo estar yo, donde ellos están nosotros no podemos estar. Por favor, estamos hablando del amor de Cristo, estamos hablando del amor de Yeshua, estamos hablando del amor de los creyentes, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la palabra, o estamos hablando de un club social, o estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Metzorá. ¿Cómo es que podemos tener en el siglo XXI en nuestras congregaciones una aparente reunión de Shabbat donde todo es amor, celebración, el Kiddush, el Parashá, la adoración, la alabanza, y entre los hermanos odio, distensiones, pleitos, contiendas y cuantas cosas? Entonces, quiero llevarlos por un momento, por favor, para que me acompañen al libro de Proverbios. Acompáñenme a este texto maravilloso del libro de Proverbios, porque recuerden que estamos hablando de Metzorá y hay tanto en la Biblia que nos habla y cuán importante de este tema, cómo limpiar, cómo purificar nuestra lengua, nuestra boca, nuestro hablar, nuestro mirar, nuestro oír, nuestro escuchar, lo que el Padre nos ha entregado para ser partícipes de la vida. Los sentidos, tenemos que nuestros sentidos deben ser absolutamente kadosh. Recuerden que lo vimos desde el primer día de la semana. Así como elegimos la comida kosher y estamos tan preocupados por ser saludables en el alimento, cuán importante es que de esa misma manera seamos kosher o kasher con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar. Libro de Proverbios capítulo 6, sé que este texto muchos de ustedes lo han leído en algún momento o en muchos momentos. Libro de Proverbios en el capítulo 6, todo el capítulo 6, que es maravilloso este texto, amonestaciones contra la pureza y la falsedad, dice ese texto. Pero verso 12, el hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Observen, estoy hablando de Metzorá, de Sará, de lepra. El hombre malo y depravado es el que anda en perversidad de boca. Por lo tanto, mis amados, cuidémonos de cada palabra que brota de nuestros labios. ¿Qué es lo que nuestros labios hablan? ¿Qué es lo que brota de nuestros labios? Rabia, odio, rencor, envidia, celo, mentira, engaño, maldad, perversidad, lujuria. ¿Qué brota de nuestros labios? Vulgaridad. ¿Qué es lo que brota de nuestros labios? Entonces el hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, wow, que señala, que acusa. Ese perverso, perversidades en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra discordias. Esta palabra, bueno, casi que quisiera predicar ahora mismo.
siembra discordia, ¿sabe? Usted ha visto este tipo de personas, hablamos de esto en esta semana, las personas tóxicas que andan sembrando discordia entre hermanos. Pastor, ¿sabía usted? Pastora, ¿sabía usted? Mire esto, hermano, mire, hermano, usted tenga cuidado porque esto, porque... Y siembran discordia, cizaña. Estoy hablando en la quejilá, estoy hablando en la congregación, no estoy hablando del mundo, porque en el mundo eso es natural, ese es el mundo del engaño, ese es el mundo de la oscuridad, ese es el mundo de la idolatría, ese es el mundo de la religión, ese es el mundo del paganismo, pero es que nosotros no pertenecemos a ese círculo, nosotros estamos en un círculo kadosh, estamos en un círculo de la palabra, estamos en un círculo en el que la lepra no puede ser parte de nosotros, entre comillas. Porque si evaluamos y consideramos, repito, muchos lugares, nos daremos cuenta que si hay un lugar donde hay tantos problemas, es en cada congregación. Y cada congregación, con todos sus problemas, única y exclusivamente obedece a una condición tasría, a una condición metzorá, a una condición de lepra, de impureza. Por lo tanto, la calamidad vendrá de repente, súbita, será quebrantado y no habrá remedio. Ahora, quiero que nos concentremos por un momento en este texto maravilloso y posiblemente he estado considerando que sobre este tema pueda llevar el mensaje del día de Shabbat, porque es un tema apasionante y necesitamos trabajar en él. 6 cosas, verso 16, Proverbios capítulo 16. 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, wow. Usted puede pensar por un momento en los ojos altivos. ¿Sabe usted qué son unos ojos altivos? ¿Sabe usted cuando alguien te mira con ojos altivos, con ojos humillantes, agresivos, rencorosos? ¿Puede usted identificar esa mirada? Wow, por favor. Terrible. Ojos altivos, ya los vamos a ver. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso. ¡Wow! Cómo abundan hoy por doquier los testigos falsos, y no solamente falsos, gratuitos incluso. Porque en otro tiempo se pagaba un testigo y hoy todavía aún no existe. Se paga a gente para que sea testigo de algo que es falso. Y la gente tiene el carácter de presentarse, sea por dinero, o sea por simplemente por favor, o sea simplemente porque es lo que le gusta hacer y se presenta sea a una corte o a una reunión en privado a presentar un testimonio falso sobre algo que nunca vio, que no le consta, que no sabe si es verdad, pero que sin embargo así sucede. Y esto tiene que ver con el tiempo del Mesías. Recuerden cuando el Mesías y aparecieron testigos y proclamaban en su contra, los mismos que recibieron la bendición, los mismos que recibieron la multiplicación de los panes, los mismos que recibieron sanidad, posteriormente se presentaban como testigos falsos. Así es. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, todos sabemos, mis amados hermanos, que el Padre Eterno, que Yahweh es amor, dígalo conmigo, nuestro Padre es amor, dígalo conmigo, la palabra es amor, y si algo nos enseña todo este maravilloso texto de la palabra, de Bereshit a Apocalipsis, a Revelaciones, es amor, amor. Él se entregó por amor, Él vino por amor, Él entregó su vida, su sangre por amor. Pero, ¿cuánto nos cuesta creer realmente a Él? Porque todos creen en Él, pero creerle a Él es otro proceso, es otro nivel, es otro escalón. Sin embargo, cuando nos damos cuenta en la palabra, notaremos inmediatamente que toda la palabra es clara y nos da una lista detallada de las cosas que literalmente el Padre Eterno aborrece.
Lo estamos leyendo en Proverbios capítulo 6. Estas son actitudes que dañan, estas son metzorá, estas son zará, estas son lepras que afectan nuestra alma, que no nos dejan vivir una vida de amor, de comunidad, de congregación, de familia, de hogar, de matrimonio, de padres a hijos. ¿Puede usted pensar por un momento cómo puede existir odio entre un esposo y una esposa que un día prometieron en el altar, en la presencia del Padre, amarse hasta que la muerte los separe y aún más allá? Pero de pronto el enemigo viene a través de esta lepra, de esta metzorá, de esta zará, y convierte ese amor en odio. Esposo, esposa, que no se pueden ver, que si se cruzan por un momento y viven tal vez en un mismo techo, pero que si se cruzan por un momento, sus palabras son hirientes, degradantes, humillantes, etcétera. Y estoy hablando entre esposos, entre hijos. ¿Cómo un hijo puede hablarle a un padre con odio? ¿Cómo un padre puede hablarle a un hijo que es de su semilla, que es de su producto, de su intimidad de amor, del vientre de una esposa? Hablarle un padre a un hijo en odio, en rencor, en ira, en contienda. ¿Cómo un hijo puede levantar la mano contra sus padres? Aún como los padres levantan, cuando digo levantan, no en el sentido de educar, de corregir, de enseñar, pero en el sentido de golpear por odio, por ira, por contienda. Entonces vemos cómo Proverbios capítulo 6, verso 16 nos habla con claridad. Y lo voy a mencionar muy brevemente, repito, porque sobre esto ampliaremos en el fin de semana, en el tiempo de Shabbat. La soberbia, los ojos altivos, es el primer pecado que la palabra nos muestra aquí en este Proverbios capítulo 6. Y es una fuente de todos los vicios, porque el sabio nos enseña en esta palabra que Yahweh no permite siquiera que en la mirada, tan solo en la mirada, en nuestros ojos, que es esta ventana del alma, haya ojos altivos, que son opuestos a la sabiduría, a la humildad, que son opuestos totalmente al amor de la palabra. ¿Por qué? Porque es la muestra del orgullo, de la pedancia, del sentirse más que otros, el que desestima a todo lo que tiene a su alrededor, el que no se somete a autoridad, el que cree que su razón es la única que vale, el que cree que es lo único que tiene es lo suyo y es para él, el que no puede generar una condición de perdón, de unidad, porque lo único que le interesa es su vida. Esa persona de soberbia, esa persona altiva. ¿Conoce a alguien usted de esta manera? Si no conoce a ninguno, pregúntese, ¿seré yo este? El de ojos altivos, ¿seré yo, maestro? Ahora, el número 2 nos habla de una lengua mentirosa. ¡Wow! Por favor, lengua mentirosa, lengua mentirosa. Por un momento usted examine esa lengua y diga, mi lengua ha hablado mentira, mi lengua ha hablado maldad, mi lengua ha hablado engaño, mi lengua ha criticado, mi lengua ha chismeado, mi lengua ha juzgado, mi lengua ha obrado inoportuna e indebidamente. No he podido tener esa lengua en sabiduría, sino que ha sido la Shon Hará a lo largo de muchos años, Y si esa es tu condición, por favor, entiende entonces por qué a tu entorno, a tu vida, a tu salud, a tu economía, todo a tu alrededor es problema, crisis, dificultad, enfermedad, todo a tu alrededor. Y la respuesta nos la está entregando hoy el Padre Eterno en este parashá a través de Proverbios capítulo 6. Y nos dice, esa lengua mentirosa, esa lengua de la Shon Hará, esa lengua juzgadora, habladora de mentira, de engaño, esa lengua me ha causado toda la consecuencia por la que estoy viviendo hoy. Número 3, el que derrama sangre inocente. Y aquí el que derrama sangre inocente no necesariamente es aquel que dispara o apuñala o hiere físicamente. Es el autor, dice, recordemos que el autor de la vida es absolutamente Dios, es el único que la entrega y es el único que la puede quitar. Esta facultad no le corresponde a ningún ser humano. No tenemos ninguna facultad de quitarle la vida a alguien, sea lo que se conoce en el derecho como el autor intelectual o el autor material.
Cualquiera de los dos es tan responsable el uno como el otro. Por lo tanto, la palabra nos prohíbe que el homicidio, ahí en los mandamientos está escrito no matar precisamente, y proclama que no debe ser derramada la sangre de ningún prójimo. Más aún, las mismas fieras incluso debían pagar con su propia vida la sangre del hombre cuya muerte hubiese causado. Esto nos lo enseña la palabra. Es interesante que no podemos de ninguna manera permitir o ser parte de derramar, repito, sangre de alguien, de alguna persona. Lastimosamente hoy el mundo vive en una sed de venganza, y muchas veces por las mentes de cualquier persona está el pensar: ojalá y esa persona muera, ojalá y sufra un accidente, ojalá y le pase esto. Si ese ha sido tu pensamiento, cuida tu manera de pensar, cuida tu manera de hablar. Los pies que corren presurosos al mal, porque recordemos que el malvado hace esta maldad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se forma un hábito, y este hábito se convierte en una inclinación del mal, en una inclinación para hacer siempre el mal a los demás, que los impulsa de una manera permanente, día a día. Es decir, si no lo hacen día a día, causarle mal a alguien, como que su día no estuvo completo. ¿Saben cuántas veces se han presentado en tribunales personas presurosos para hacer el mal, presurosos para acusar, presurosos para dar testimonio, de acusar? O sea, como que en las personas como que se produce una felicidad si logramos inculpar a alguien, si logramos que alguien caiga de alguna posición, de alguna autoridad, de algún reconocimiento. Pareciera ser que eso produce satisfacción en ciertas personas. Entonces nos dice la palabra, el corazón que tramita iniquidades. Ese es el número 4. El corazón que permite, que tramita, que hace que haya iniquidad. Esta palabra iniquidad es una palabra que tiene que ver directamente con pecado. Es esa persona que en su corazón genera intrigas, que conspira contra su prójimo. Hay un dicho popular que dice por allí que tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Mira, no te lo voy a mencionar sino solamente a ti, que nadie sepa esto, pero te voy a decir: mira, tal cosa. Pero tú sabes que ese mensaje que acabas de soltar, solo esa pequeña intriga, solo esa pequeña porción que acabas de entregar, va a causar una bomba atómica en algún lugar. Y tú lo sabes, pero nadie sabe de dónde se originó esa explosión. Pero tú sabes muy bien que fuiste tú, en tu intención de corazón, la que provocó una circunstancia terrible en la vida. ¿Saben? Yo recuerdo en una ocasión, muy recién casados, vino a mi corazón esta historia, hace 27, 28 años. Recuerdo que regresé de mi trabajo, salía muy temprano a mi trabajo en la mañana, a mi oficina, y regresaba muy tarde en la noche. Después de la universidad regresé tipo 10:30 de la noche, y cuando regresé a casa, mi esposa, la pastora Pili, estaba muy lastimada, ofendida, bueno. Y yo le pregunté: ¿pero qué te pasa? ¿Qué sucede? Que no, sí, ¿verdad? No, claro, no, pues. Y bueno, algo muy extraño estaba pasando. Bueno, pues para que te des cuenta que me enteré de alguna cosa que estaba pasando, con que hoy a las 6:30 o 5:36 de la mañana recogiste a una mujer en tal parte. Yo le dije: wow, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo tú sabes eso? Bueno, para que te des cuenta que tengo mis fuentes de información. Bueno, pues tu fuente de información te dijo la verdad, es cierto, es correcto, recogí a una mujer esta mañana sobre la avenida en tal parte. Solo que tu fuente de información no te indicó que a la persona que recogí era a mi hermana. Iba para su trabajo y la recogí para acercarla a su sitio de trabajo. Ah, sí, a tu hermana. Sí, ¿quieres hablar con ella? Te la voy a comunicar para que por favor le preguntes si yo la recogí esta mañana. Entonces, ¿quién dio esa información? Alguien dio esa información, pero esa información fue incompleta, fue una información no mentirosa, pero fue una información malintencionada. Hablamos del corazón que tramita iniquidades, pero cuando la verdad está, entonces la verdad está clara. Ahora, el testigo falso que difunde calumnias, aquí se comete un doble pecado, faltando a la verdad y a la caridad, a la misericordia contra la persona. Es decir,
que el testigo falso está aún todavía más grave. Está mintiendo, está siendo testigo, está presentando un testimonio, o sea que todavía aquí hay doble porción de lepra. La ley lo prohíbe y los sabios lo condenan absolutamente. Nada peor que un testigo falso, nada peor de que alguien se acerque a testificar de algo que no sabe, algo que le dijeron que tenía que decir y que su corazón, su vida, su espíritu se preste para una condición tan baja como esta. Ahora, el número 7, el que enciende discordias entre hermanos. ¡Wow! Tremendo Proverbios capítulo 6, ¿verdad? Verso 16. Este es en cierto sentido tal vez uno de los puntos más odiosos, si puedo usar esta palabra, de los anteriores, a los ojos de Dios. Porque entre hermanos se entiende que los hermanos como familia, si es familia en carne, o como hermanos en la congregación, como creyentes, somos personas que estamos unidos por la sangre como hermanos, o unidos por la afinidad de amistad, o unidos por la palabra, como creyentes. Así es que cuando aparecen estos metzorá, estos leprosos, estos infectados, estos tóxicos en la vida de la congregación, y lo que siembran son discordias entre parientes o entre amigos o entre hermanos, y rompen la paz, rompen la armonía que hay entre personas, pues estas personas no hay duda de que están cometiendo el peor de los errores que se pueda ocurrir. Recordemos un poco la historia, ya la vimos en uno de los parashá anteriores, cuando la época de Jacob. Ustedes recuerdan qué pasaba cuando José, su hermano, y hablaba de los sueños. Inmediatamente sus hermanos empezaron entre ellos a provocar discordia, al punto de que incluso como hermanos decidieron mutuamente, de común acuerdo, decidieron matarlo. ¿Hasta dónde llega aquel ser, aquella persona de las tinieblas, de la lepra, del zará, que pueda entrar en una condición de crear discordia entre hermanos? Y estoy hablando y quiero referirme puntualmente a los hermanos en la congregación. Qué lamentable es saber que en el cuerpo, como creyentes, hayan personas destinadas, y permítame que utilice una expresión extremadamente fuerte, con todo respeto, agentes del mal, agentes secretos en la congregación, generando discordia entre el pastor y sus ovejas, entre las ovejas y el pastor, entre hermanos, entre líderes. Por favor, hermanos, Proverbios capítulo 6, verso 16, 7 cosas que Dios aborrece según esta palabra y que debemos tenerlas muy presentes, porque todas ellas tienen como consecuencia el hablar. ¿El hablar qué? El hablar leshon hara, el hablar maldad, el hablar engaño, el hablar mentira, el hablar blasfemia, el hablar indebidamente de un hermano. No es la condición de un creyente. Por lo tanto, si estamos en esa condición, o en las congregaciones en esta condición estamos, hay una situación muy delicada llamada zará, lepra. Por lo tanto, necesitamos purificarnos y limpiar esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Será nuestro tema para el día de mañana. Recuerden que tenemos una tarea pendiente, ya he recibido partes de las respuestas, que tiene que ver el árbol, el cedro, y que tiene que ver el hisopo. Dos palabras muy interesantes, mañana las concluimos, sigue siendo nuestra tarea para el día de cierre. Bien, mis amados hermanos, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos a través de nuestro canal en YouTube, Radio Génesis. Ahí está el link, por favor, les pido de manera especial, suscríbanse al canal, envíenos sus mensajes, inviten a otras personas y en su suscripción active la campanita para que todas las enseñanzas de estudio bíblico devocional, cápsulas de vida, 7 llaves de plenitud matrimonial, estudio maná y nuestro servicio de Shabbat, todo allí junto, usted lo pueda recibir permanentemente y tenga usted tiempo con la palabra, meditando la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir
la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Para todos un buen día y shalom para todos. Bendiciones.